Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí trabajando con las hojas de cálculo. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco acerca de qué podemos agregar a las celdas, ¿sí? A estas celdas que hemos estado trabajando, que hemos estado conociendo, ¿qué le podemos poner dentro? Habíamos hablado en algún momento anterior acerca de que las celdas son como pequeñas cajas en donde podemos almacenar cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas? ¿Qué cosas podemos almacenar en estas cajas? En estas cajas podremos almacenar datos, datos que serán después utilizados para formatear, es decir, para poner formato, que se vea bonito, o para hacer cálculos. Obviamente la fortaleza de las hojas de cálculo, pues por eso es su nombre, es hacer cálculos, realizar cálculos matemáticos. Y por eso también dentro de las celdas podremos poner fórmulas. Entonces, bueno, para llevar un orden, vamos primero a definir que en una celda podremos poner datos de texto. Qué es un dato de texto? Pues un dato como un nombre, en este caso el que estoy escribiendo, ¿sí? Estos datos, bueno, pues podrán ser utilizados, por ejemplo, para poner aquí un encabezado, ¿no? Reporte de asistencia mensual. Y ya posteriormente veremos la manera de hacer un encabezado con eso, ¿sí? Podremos también poner títulos, como por ejemplo, bueno, si hablamos acerca de un ámbito escolar, por ejemplo, pues podríamos poner aquí alumno, aquí un número, un consecutivo, por ejemplo, y aquí bueno, podríamos poner alumno, ¿sí? O si queremos separar un poco esto para poderlo ordenar, podemos poner nombre, apellido, paterno y luego apellido materno, ¿sí? Es un ejemplo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, esto son datos de texto, ¿ok? Ahora, también podemos poner datos numéricos y vamos a preparar el encabezado para uno de estos, que va a ser edad. Y otro más que va a ser promedio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, aquí todo esto son datos de texto. Pero por ejemplo aquí, número, si queremos hacer un consecutivo, pues vamos a poner uno 2 y utilizando la herramienta lista que ya vimos anteriormente, vamos a crear una pequeña lista hasta el número 12. ¿Ok? Aquí vamos a poner nombres, no me voy a entretener poniendo nombres reales, puedo poner cualquier tipo de texto. Aquí vamos a poner apellidos, que también son cualquier tipo de texto. Estoy simplemente poniendo los dedos sobre el teclado para hacer esto más rápido, ¿sí? Todo esto son datos de texto. Aquí me pasé. Muy bien. Edad. Aquí es un dato numérico. Aquí vamos a poder observar cómo una hoja de cálculo, que en este caso, perdón, no les comenté, estoy utilizando la hoja de cálculo de Google, pero en Excel en Excel y en OpenOffice Calc es lo mismo, es exactamente igual. Aquí voy a poner, por ejemplo, edad 8. Fíjense cómo el texto automáticamente se alinea a la izquierda de la celda y los números automáticamente se alinean a la derecha de la celda. Esto tiene un porqué, no es simplemente porque se les ocurrió. Generalmente nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces alinea de la forma natural como nosotros leemos a la izquierda para poder leer de manera natural. Y los números se alinean a la derecha porque generalmente se alinean al punto decimal. De esa manera podemos nosotros suponer que estamos alineándonos al punto decimal. Aquí podríamos imaginar que a la derecha del 8 hay un punto y dos ceros, ¿sí? Que luego veremos cómo poner estos formatos a las celdas, ¿ok? Bueno, pero ese es el por qué se alinean de esa manera. Y esto le permite a la hoja de cálculo saber qué tipo de dato es
para saber qué es lo que va a poder hacer con él. Porque si yo le digo con una fórmula que sume estas dos celdas, pues obviamente el resultado va a ser un error. No puede sumar SDF más FG. Eso es incorrecto. A no ser que estas fueran variables, que no es el caso. Bien, acá promedio vamos a poner también un valor numérico. Fíjense cómo automáticamente se alinean. ¿Sí? Muy bien. También podríamos poner un valor alfanumérico. ¿A qué me refiero con un valor alfanumérico? Un valor alfanumérico es un valor tipo números, pero que deberán ser tratados como si fuera un texto. Es decir, no se les va a aplicar nunca ningún cálculo matemático ni nada. Y es muy importante identificarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego les pueden afectar formatos. Vamos a poner, por ejemplo, código postal. Código postal. Un código postal, pues nunca vamos a hacer un promedio de códigos postales o una suma de códigos postales. El código postal es un identificador geográfico que no tiene nada que ver con las matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo agregarlo? Voy a dar un espacio y luego voy a poner, por ejemplo, el mío, 45615. ¿Sí? Teóricamente debería de haberlo alineado a la derecha. ¿Sí? Aquí, mire, vamos a abrir. Esas son las fuentes. El formato. Aquí le vamos a poner número de texto. Aquí le vamos a quitar esto que dice automático. ¿Sí? Y vamos a volver espacio 45615. Pues lo vuelve a alinear. Y le pone, ¿se fijan cómo es a lo que me refiero? Que debemos de identificarlo de que no es un número. Bien, cuando la barra espaciadora nos falla, vamos a poner una pequeña comita. En el teclado a un lado del 0 hay una comita y con eso vamos a poner 45615. Listo. Con eso nos identifica de que es un texto o que no lo vamos a manejar como un texto. Si se fijan, la comita no se ve y simplemente ahora sí lo alinea del lado izquierdo. ¿Ok? Otro valor numérico que generalmente se maneja como alfanumérico es el teléfono. Teléfono. Repito, la ubicación, la comita que vamos a poner es una que está al lado del 0 en los teclados latinoamericanos. Es una comita superior que no es un acento, es simplemente una pequeña marquita superior. La ponemos ahí, nos pone la marquita, ponemos el número. 33 14 68 0905. Enter. Y ahí ya nos aparece el número alineado a la izquierda. Lo está reconociendo como no número, no numérico. Aunque son números, pero es un dato no numérico. ¿Ok? Bien, ya vimos cómo poner números, ya vimos cómo poner textos, ya vimos cómo poner números que se van a utilizar como textos. Podemos también utilizar para agregar fechas. Por ejemplo, vamos a poner aquí fecha de nacimiento. Muy bien. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el primero, diagonal, de enero, diagonal, del 2000. Al darle enter, se fijan cómo automáticamente lo alinea a la izquierda, perdón, a la derecha, como si fuera un número. Esto es porque para las hojas de cálculo las fechas son números. ¿Ok? Podemos a las fechas hacerles operaciones matemáticas, sumarles, quitarles, restarles. ¿Ok? Esto nos va a permitir hacer operaciones con fechas. Una fecha siempre para una hoja de cálculo será un número. Entonces podemos poner aquí fechas que realmente para la hoja de cálculo lo identifica como un número. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos poner? Bueno, pues la otra cosa que podemos poner dentro de una celda
es una fórmula, ¿ok? Vamos a poner una fórmula muy sencilla. ¿Cómo le digo yo a la hoja de cálculo de que vamos a trabajar con una fórmula? Le voy a poner igual y ese signo le dice a la hoja de cálculo que lo que sigue adelante es una fórmula, ¿ok? Y puedo hacer una fórmula tan simple como simplemente 2 más 2, ¿sí? Le doy Enter. Al darle Enter, yo ya no veo la fórmula. Lo que veo en la celda, pues es el resultado de la fórmula. Si yo me regreso y selecciono nuevamente la celda donde puse la fórmula, voy a poder observar la fórmula en la parte superior, en esta área blanca. A esto le vamos a llamar barra de fórmulas. Entonces, aquí veo la fórmula y acá veo el resultado, ¿sí? Ahí está la fórmula, perdón, el resultado, acá está la fórmula. Esa es una fórmula muy, muy simple, ¿ok? Obviamente podemos hacer fórmulas no tan simples. Por ejemplo, igual 365 por 5 entre 16. Y nos da ahí nuestro resultado. Más adelante, ahorita solo quiero que veamos cómo agregar fórmulas. Más adelante veremos todo un capítulo, todo un video, una sección acerca del desarrollo de las fórmulas, porque aquí tenemos una cantidad increíble de cosas que determinar, que ver. Como por ejemplo, cómo puedo alterar el orden. Primero, cuál es el orden en el que se resuelven las fórmulas, en fórmulas así. Segundo, cómo puedo utilizar datos que están dentro de la hoja de cálculo para realizar una fórmula, ¿sí? Eso es muy sencillo. De hecho, lo vamos a ver de una vez. ¿Sí? Y esto es utilizando las referencias. ¿Qué es una referencia? Pues el nombre de la celda. Por ejemplo, si yo quiero sumar la edad al promedio, que no tiene ningún sentido, pero es solo para hacer la fórmula, voy a poner igual y luego voy a poner el nombre de la celda en donde está la edad que quiero, que en este caso es E6, ¿ok? Entonces pongo yo E6 más, que es un operador matemático, y el siguiente valor. Fíjense cómo me marca la celda en la que estoy trabajando. El siguiente valor sería F6. Entonces pongo yo aquí F6. Me marca la celda con la que estoy trabajando también, ¿se fijan? ¿Sí? Y de hecho acá ya me está dando el resultado. Presiono Enter y me da el resultado. Aquí está. Lo que vieron que apareció aquí es porque la hoja de cálculo piensa o supone que quiero llenar con esa fórmula los datos hacia abajo. Como estos datos son similares y ya están ahí puestos, ella supone que quiero llenar de esta fórmula, la quiero repetir hacia acá, hacia abajo. ¿Sí? Es una ayuda, es una forma de hacer rápido las cosas. Yo lo cancelé porque no lo quiero, solo quería ver eh, la fórmula individual. Muy bien, entonces aquí está el resultado y acá está la fórmula. Esto que estoy poniendo aquí se llaman referencias, ¿ok? Son referencias de una fórmula. Y puedo hacer referencias de una fórmula o puedo hacer referencias a un rango. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente sobre rangos? Bueno, pues también los rangos van a trabajar mucho, mucho, mucho en las fórmulas, ¿ok? Entonces aquí tenemos una forma muy rápida y muy sencilla de hacer una pequeña fórmula. Ahí es una suma. ¿Cuáles son los operadores matemáticos que vamos a trabajar con las fórmulas sencillas? Ahorita vamos a hablar de fórmulas sencillas. Es la suma, es el más, la resta es el guión medio, la multiplicación es el asterisco y la división es la diagonal. Entonces ahí vamos a tener los 4 operadores básicos para realizar fórmulas. Yo puedo ya realizar operaciones matemáticas en mi hoja de cálculo. ¿Ok? Bien, vamos a dejar hasta aquí esto. No quiero hacer videos tan largos. Este creo que ya se pasó de largo. Pero vamos a dejarlo así. ¿Ok? Bien, entonces, operadores matemáticos, fórmulas, lo voy a cancelar. ¿Por qué lo voy a cancelar? Porque no
Detecta que son operadores matemáticos, pero no le estoy poniendo ninguna referencia. Y tampoco le estoy poniendo el signo de igual. Entonces me dice pues que no entiende qué es lo que quiero poner. Por eso lo voy a cancelar para seguir trabajando. ¿Ok? Fórmulas, fórmulas. Bien, una cosa importante antes de continuar. Cuando una fórmula incluye un número que no va a cambiar, que es fijo, por ejemplo, a ese número se le llama constante. Es una fórmula con una constante. Aquí en este caso tenemos una fórmula con dos constantes. ¿Por qué? Porque yo haga lo que haga alrededor de esa fórmula, esos valores jamás van a cambiar hasta que yo los edite y los cambie manualmente. Por eso se llaman constantes. Entonces aquí tenemos una fórmula hecha con constantes. Acá tenemos una fórmula hecha con constantes también. Y aquí tenemos una fórmula hecha con referencias. Esa fórmula involucra estas dos celdas. Por eso las marca. Muy bien, bueno, pues espero haya sido claro el video. Nos vemos pronto. Hasta luego.